Realmente yo me pude dar cuenta de que la Tierra era plana, aunque me costó mucho trabajo asimilarlo, la verdad. Un dragaminas es un barco que tiene unas características muy especiales, ¿no? Es un barco pequeño, relativamente pequeño, y cuya quilla es plana, precisamente para no chocar con las minas. Entonces nosotros hacíamos ejercicios por toda la zona del Mediterráneo, desde Cádiz, Rota, hasta Francia prácticamente, ¿no? Y en diversos puertos hacíamos maniobras cuando nos tocaba de dragado. Venía un minador, plantaba una serie de minas, que solían ser como 6 o algo así, a la entrada del puerto, en los alrededores, y después veníamos la flotilla de dragaminas y teníamos que descubrir dichas minas y dragar, vamos. Entonces nosotros nos movíamos teníamos unos mapas de extraordinaria precisión, como no puede ser de otra manera. Primero porque los mapas españoles son probablemente los mejores del mundo. Hay una serie de barcos que están continuamente haciendo mapas y dragando las ¿cómo se dice? Las costas, por decir, españolas e incluso de otros países también, ¿no? Vamos haciendo mapas. Y eran de una extraordinaria precisión. Y es 2 dimensiones, está en 2 dimensiones. Y sin embargo, una esfera no es plana y está en 3 dimensiones. Tú no puedes poner un mapa curvo. Hombre, no sé yo ahora con el GPS. Dicen que con el GPS sí se puede hacer, yo tengo mis dudas, pero bueno, será una aproximación, pero no se puede hacer exactamente igual. ¿Por qué no puede ser la Tierra esférica, como se podría decir? Por una sencilla razón. Si tú coges una naranja o una cáscara de huevo, imagínate, coges el huevo y lo cortas por la mitad y te quedas la parte más redondita, que casi es una bola redonda. Y tú ese huevo tratas de estirarlo, o esa naranja tratas de estirarlo en una mesa y rompe. ¿Por qué? Porque está en 3 dimensiones y la mesa está plana, en 2 dimensiones. Por lo tanto, tú no puedes representar una tierra redonda en un plano. Por eso todos esos mapas dan Lison y todos esos tipos de mapas, todos dan distorsiones. ¿Por qué? Porque supuestamente si la Tierra es redonda, tú no puedes representar eso en un plano. No hay manera de hacerlo. ¿Vale? Por lo menos en aquel entonces no se podía hacer. Te estoy hablando de hace 40 años prácticamente. No existía ni el GPS, ni existía toda la tecnología que hay ahora. Y más con los mapas que tengo, el mapa del puerto de Valencia o de Barcelona o de donde sea, ¿no? Donde fuéramos a hacer la maniobra. Si lo veo perfecto y yo calculo después con los instrumentos, con el radar y con otros instrumentos que tiene el barco, y veo que coincide exactamente, es que la Tierra tiene que ser plana. Es decir, si yo estoy aquí plantado y miro imagínate a una boya y marca 4 millas con el radar, y efectivamente marca 4 millas, y voy a mirar en el plano y marca 4 millas, y voy a mirar, pongamos por ejemplo un faro que está a 20 millas y miro y marca 20 millas, digo, pues primero que nada, que a 20 millas el faro probablemente esté ya por debajo de la línea del horizonte, ya no se podría ni ver por la curvatura, pero bueno, lo sigo viendo. Pero aunque lo viera, no me puede dar la misma distancia, exactamente igual, porque se supone que yo estoy viendo una curvatura, ¿no? Se supone que la Tierra, o que nos querían hacer creer que la Tierra era redonda, y por lo tanto yo estoy viendo una curvatura, y sin embargo yo lo estoy viendo que es plano, porque así me lo indica el plano del barco. Y ahí fue principalmente donde empecé a dudar. Que el sistema de radar que se utiliza en un barco funciona en una línea completamente recta. Corrígeme si me equivoco, por favor. Nos dicen, ¿no? Nos cuentan que los barcos, según se van alejando en el horizonte, llega un momento que se alejan una determinada distancia y se empiezan digamos, la curvatura, se empiezan a desaparecer por culpa de la curvatura. Bueno, eso fue una de las primeras cosas que comprobé que eso es radicalmente falso. Eso no es verdad, eso no hay por dónde agarrarlo porque es una mentira como una catedral, vamos, no es verdad, así de simple. Tú cuando un barco dejas de verlo, porque se va haciendo pequeño, por perspectiva, por evaporación, sobre todo por la evaporación hace que, sobre todo la parte más baja del barco, vaya desapareciendo. ¿Por qué? Porque cuanto más bajo estés, más acerca del nivel del mar, más evaporación hay, más neblina, digamos, que hay por culpa de la evaporación. Entonces tú esa parte es la primero que dejas de ver. Pero no porque desaparezca ninguna curva. Tú coges unos prismáticos potentes como los que teníamos en el barco, teníamos unos instrumentos muy potentes, prismáticos muy potentes, y lo seguías viendo, lo veías perfectamente. Estabas viendo mejor un barco a 40 millas y lo veías con los prismáticos y dices, ¿dónde está? Coño, me están contando de curvatura, que se mete en la curvatura en historia, pero es una mentira como una catedral, eso no es verdad. Aparte de que otra cosa que también nos contaban, ¿no? Cuentan, que las islas van apareciendo del horizonte, van asomando un poco, después un poco más, eso no es verdad. Tú vas navegando, y yo entre islas, mira que navegué tiempo entre islas porque es donde más estuve, de hecho. Estuve 2 años navegando por las Islas Baleares y otros 2 años y pico, también navegando por las Islas Canarias, ¿no? O sea que las conozco bien. Y entonces tú ibas navegando y no veías nada.
Y de repente, a lo mejor venía un poco viento, disipaba un poco la bruma, y de repente veías una isla y la veías entera. No veías asomar un poquito un pico, después un poco más, y después, eso es mentira. Eso es otra bola que nos cuenta. De que el telémetro también es otra confirmación más sobre cómo es la forma y el terreno sobre el que trabaja el mundo militar, ¿no? Lo de los telémetros es muy interesante porque los telémetros se utilizan siempre cálculos trigonométricos y es sobre un plano, no hay ninguna curva que valga. Entonces un barco, un acorazado que dispara a 35 kilómetros de distancia, ¿entiendes? O incluso más, pues lo hace sobre una superficie plana, no puede hacerlo sobre una superficie curva, porque los cálculos serían distintos, ¿entiendes? Ese es el tema. Es decir, si yo hago una línea recta, desde una perspectiva no curva, digamos, tiene una longitud, pero si esa misma línea va sobre una superficie curva, tiene otra longitud, y los cálculos necesariamente tendrían que ser diferentes. Cosas de esas fue la que yo soy un tío muy observador, que también que niega la existencia de ningún efecto Coriolis, sería precisamente eso, el telémetro. Es decir, ¿tú cómo vas a meter, si depende de la velocidad de rotación de la Tierra, va a depender, no la velocidad es en el eje, digamos, siempre es la misma, pero desde el punto de vista que tú te encuentres en Alaska, por ejemplo, o en Alaska, ¿a qué velocidad va a estar rotando? En la superficie del mar, digamos, a 200 kilómetros por hora, por ejemplo, porque estás muy cerca del eje, digamos, supuesto eje. Sin embargo, si estás en el Ecuador, ¿a qué velocidad vas? A 1600 y pico. Entonces el efecto Coriolis sería diferente y tendría que haber unas tablas para Alaska, otras tablas para Mediterráneo, otras tablas para el Ecuador, otras tablas... Es que es absurdo. Eso no se sostiene, no hay ningún efecto Coriolis. Eso es la explicación más sensata y más lógica, aparte de que el efecto Coriolis, ¿qué pasa? ¿Afecta nada más que a los disparos? ¿No afecta a la vida cotidiana? ¿No afecta, por ejemplo, un avión que vaya a aterrizar y se le esté moviendo el suelo? ¿O se mueve todo a la misma velocidad? Se está refiriendo a un radar de superficie. Los radares de superficie tienen un alcance menor. Pero un radar del otro tipo, sí, a 700 kilómetros puede ver, sí puede ser. Y de hecho, si hacemos caso de algunos tipos de misiles que tienen, por ejemplo, unos aviones rusos, que dicen que tiene un misil que te lo puede lanzar un avión a 2.000 kilómetros. Es decir, 2.000 kilómetros, estamos hablando ya que estaría probablemente 700 kilómetros o por ahí de curvatura. Aproximadamente, creo recordar, que te hablo de memoria. No sé si son 300 kilómetros, 300 y pico kilómetros o 700 y pico kilómetros. Bueno, en todo caso, a 2.000 kilómetros de distancia, un avión, ¿cómo va a haber un blanco? Es decir, sin una tierra curva. Sería algo absolutamente imposible. Y si hacemos caso de los datos que nos dan, los radares de alerta temprana de los rusos, chinos y norteamericanos, según ellos dicen, estos datos los dan ellos, que tienen radares que tienen un alcance de 2.400 kilómetros e incluso más. Y ya me contarás tú, en una tierra curva, cómo va a haber un radar que puede detectar un blanco a 2.400, 2.700 kilómetros. Y sin embargo, parece ser que sí los detecta. Por lo tanto, de tierra curva nada, eso es una memez, una tontería. No hay por dónde sujetarlo.